Alba, y voy a ser quien les ayude con este repaso. Eh, bueno, la clase anterior, el repaso anterior, vimos acerca de lo que eran los patrones pulmonares, ¿sí? Vimos cada uno de ellos y repasamos los ejemplos que eran en cada uno de ellos, ¿no? Hoy día vamos a ver acerca del nódulo benigno y el nódulo maligno, ¿sí? Esto es el nódulo pulmonar solitario. Para comenzar, pues vamos a comenzar con el nódulo benigno, ¿sí? En donde va a tener ciertas características que tenemos que saberlas eh, y hay que tenerlas en cuenta, pues cuando nosotros vamos a ver la imagen, ¿sí? Nos vamos a guiar de una mejor manera para reconocer acerca de qué estamos tratando, ¿no? Hay cierta bibliografía que nos dice que un nódulo benigno es menor a 3 centímetros, otra que nos dice que es menor a 1 centímetro, ¿sí? Eh, bueno, en sí, gran parte de la bibliografía va a decirles que es de un tamaño menor a 1 centímetro, ¿ya? Cada nódulo. Tiene un contorno redondeado, de bordes definidos. Acá también vamos a encontrar muchas de las veces el signo del halo, que ya les voy a enseñar cuál es. ¿Sí? Puede tener calcificaciones, puede tener grasa, ¿sí? Y no va a ser presente o no va a ser de gran realce, ¿ya? Bueno, sí. Entre los nódulos benignos, los que más tenemos son el granuloma, ¿sí? En donde vamos a tener una calcificación, el amartoma, donde vamos a tener un nódulo con grasa, el ganglio linfático intrapulmonar, una lesión inflamatoria, ¿sí? Los dos primeros van a ser los más comunes, el granuloma y el amartoma. Miren, y este pues es el nódulo, ¿no? Cada una de eso que ustedes pueden ver aquí, corresponde a un nódulo. Estoy aquí, miren, en este caso también existe una cavitación que, como les dije la anterior vez, ya nosotros vamos a poder identificar y ya más adelante igual les trataré de explicar, ¿no? Bueno, como les dije, pues vamos a guiarnos con respecto a lo que eran sus características, ¿no? Son de tamaño menor a 1 centímetro, ¿sí? Acá, pues si nosotros hacemos la medición, pues vamos a encontrar de que estos nódulos, bueno, en este caso ya tiene un poco mayor es un poco más grande, ¿no? Pero por lo general son menor a 1 centímetro. Como les digo, esto varía dependiendo de la bibliografía, pero la mayoría pues considera que es menor a 1 centímetro. Son de contorno redondeado, si se dan cuenta, la mayoría son de contorno redondeado, a diferencia del nódulo maligno, en donde se van a dar cuenta de que esto es muy diferente. Este tiene un contorno espiculado, ¿sí? Ya se van a dar cuenta que es un contorno irregular, ¿ya? Bordes definidos, lo mismo, ustedes no, si se dan cuenta, como que no hay algo que sobresalga acá, todo es bien definido, ¿no? Ya, entre los más comunes, como les dije, tenemos el granuloma y el amartoma. El amartoma es también el nódulo que tiene grasa. La grasa, como yo les había mencionado, el repaso anterior, se va a representar con un color gris, ¿sí? Entonces es esta parte de aquí. Esos pequeños puntos que ustedes pueden ver aquí corresponde a grasa. ¿Sí? En ese nódulo se encuentra grasa adentro y eso va a corresponder a un amartoma. En la parte de acá, en la parte de la derecha, vamos a encontrar, esto también este es un granuloma, esto también es conocido o a esto se lo sabe identificar, mucha de la bibliografía les hace referencia a que es una palomita de maíz, un canguil, ¿ya? Lo que está ahí adentro. ¿Sí? Esto que está calcificado, para que ustedes se den cuenta que está calcificado, pues tienen que compararlo lógicamente con el hueso, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, está calcificado y eso corresponde a un granuloma. Ya, miren, en este caso, pues acá tienen en la parte de acá arriba, tienen también un nódulo que está completamente calcificado, ¿sí? Donde si hacen comparación con el hueso, pues se van a dar cuenta de que es similar. Un dato muy importante para que ustedes puedan comparar. Eso es muy importante, para que ustedes puedan comparar el nódulo, si es que está calcificado, y puedan compararlo con el hueso, siempre lo van a tener que hacer en una ventana mediastínica. Recuerden que la ventana mediastínica era esta, ¿no?
donde era todo negro, donde el aire era todo negro, ¿sí? Y ventana pulmonar era eso de acá, ¿no? En el ejemplo de la primera imagen. Ya, eso ya les había explicado en el repaso anterior. Entonces, para que ustedes puedan comparar, siempre va a ser en ventana mediastínica, nunca en ventana pulmonar, porque acá no saben identificar, o sea, acá no se puede ver el hueso en sí, o sea, no podemos ver como que el color exacto del hueso, ¿ya? Y como les dije, pues este es un nódulo pulmonar solitario, solitario porque por general siempre va a haber uno nomás, ¿ya? Como les dije, pues acá amartoma, acá granuloma, ¿sí? Calcificado por dentro, ya está completamente calcificado, si se dan cuenta. Acá no podemos asegurar si es un amartoma, un granuloma, ¿sí? Pero podemos guiarnos en que puede ser un amartoma por el caso de que, si se dan cuenta, tiene una parte negra en el interior, ¿no? Pero tendríamos que hacer ya una tomografía. Y ya, acá pues tenemos una cavitación, tenemos un nódulo más grande, ¿sí? En este caso tiene bordes definidos, pero es un poco más grande. Entonces ya tendríamos que hacerle mucho más estudios para ver si se trata de un nódulo benigno o un nódulo maligno, ¿no? Grasa en su interior, ya les dije, eso es conocido como martoma, calcificaciones, granuloma, ¿no? Eso de acá. Entonces, esas son características que nosotros tenemos que tenerlas muy en cuenta, muy presentes al momento de analizar un nódulo pulmonar solitario. El maligno, ¿sí? Lógicamente, si el benigno era menor a 1 centímetro, pues acá vamos a decir que el maligno es mayor a 1 centímetro. El contorno allá en el benigno era redondeado. Acá en el maligno, pues vamos a tener un contorno espiculado, es decir, que tiene espículas, ¿ya? Que son esas pequeñas como espinas que le salen de acá de cada nódulo, ¿no? ¿Ya? Es un contorno espiculado, tiene una cola pleural. ¿Qué quiere decir la cola pleural? Que va a tener como que el nódulo se está extendiendo hacia un lado de la pleura, ¿ya? En este caso es una cola pleural grande, ancha, ¿no? Pero vamos a tener ejemplos, por ejemplo aquí, miren, tiene una cola pleural que se dirige hacia la pleura, lógicamente, que es un poco más fina, ¿no? Entonces siempre vamos a tener eso. Sí, tiene microcalcificaciones periféricas. En la periferia de este nódulo siempre vamos a encontrar microcalcificaciones. Por lo general, esto se lo ve en una ventana pulmonar, aunque muchas de las veces cuando esas calcificaciones eh, ya son de mayor realce, la podemos ver en una ventana mediastínica. ¿Sí? El bronquiolograma o el broncograma aéreo, si se recuerdan en la clase, en el repaso anterior, nosotros una, ya observamos lo que era un patrón consolidativo. Entonces yo les decía que en un patrón consolidativo siempre vamos a tener la consolidación y adentro vamos a tener el broncograma aéreo. Ya acá es algo parecido. Sí, vamos a encontrar el broncograma aéreo en ciertos nódulos en donde nos va a significar de que se trata ya de eh, de un nódulo maligno, ¿no? Vamos a tener que hacer relación con cicatriz, es decir, que esto deja una cicatriz y por lo general puede estar acompañado de cavitaciones. Ya son características nuevamente que tienen que tenerlas presentes porque eso nos va a ayudar a identificar y hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Miren, acá tenemos un ejemplo, miren, acá tienen el broncograma aéreo, ¿sí? La parte negra dentro de una consolidación. Recuerden que yo les dije que en la consolidación era una pequeña introducción a lo que les daba, porque en sí tenemos muchísimo que hablar de la consolidación. ¿Sí? Es un tema muy extenso, ¿ya? Y uno de los más importantes. Tiene espículas, ¿sí? Un contorno espiculado, si se dan cuenta, no es un contorno redondo y tampoco es un contorno definido. Tiene espiculaciones acá, ¿sí? Una cola pleural, ¿sí? Una cola que siempre está dirigida hacia la pleura, ¿sí? Y acá tiene más espículas, ¿sí? Y si se pueden dar cuenta, pues es mayor a 1 centímetro. Acá lo mismo, tenemos una cola pleural, ¿sí? Siempre está dirigida hacia la pleura, es mayor a 1 centímetro, especulaciones, ¿sí?
Hay unas que son mucho más notorias, otras que son menos notorias, ¿ya? Acá lo mismo, siempre vamos a tener lo que es mayor a 1 centímetro, las especulaciones, que es no redondo como el anterior, ¿sí? Como este de acá, si se dan cuenta, este tiene bordes bien definidos, es redondo, acá no. Acá tenemos lo mismo, este ya tiene calcificaciones o tiene, bueno, tiene al lado, tiene pequeños nódulos que si nosotros lo llevamos a una ventana mediastínica, podremos comparar junto con el hueso que se trata de alguna calcificación periférica, ¿ya? Es importante conocer esto. Esto puede también tender a confundir a un patrón, como ya lo vimos el anterior repaso, a un patrón globoso, ¿no? Miren acá, en este caso tenemos un nódulo, ¿sí? Que ya se está calcificando. Miren esta pequeña parte de acá abajo. Ya tenemos acá una pequeña calcificación, por acá tenemos otra, lado de acá arriba tenemos otra. ¿Por qué una calcificación? Porque ya lo podemos comparar, ¿sí? En esta ventana mediastínica ya lo podemos comparar. Esta parte es del color del hueso. Entonces eso ya se está calcificando, ¿no? Es mayor a 1 centímetro. No se logran ver especulaciones eh, no se logran ver tan específicos las espículas, perdón, pero sabemos que no tiene un borde definido, ¿sí? Un borde redondeado. Entonces, ya aparte es mayor a 1 centímetro, decimos que este es un nódulo maligno. Ya, ahora, antes se llamaba o se le decía nódulo canceroso, no canceroso, en fin. Cuando yo les mencionaba acerca de lo que era un patrón en vidrio esmerilado, yo les dije que por lo general me hacía referencia a que se trataba de una enfermedad que estaba activa y era potencialmente tratable. ¿Ya? Acá es algo similar. El nódulo subsólido es como que ustedes vieran un vidrio esmerilado, ¿sí? Sin embargo, vamos a encontrarlo como un nódulo, no precisamente como se expresaba el vidrio esmerilado, que podría ser en todo lo ancho y así, sino que acá lo vamos a encontrar como un nódulo, ¿sí? Un vidrio esmerilado, pero hecho un nódulo, ¿ya? Nuevamente tenemos características, si es menor de 10 milímetros, considerar una infección, ¿sí? Eh, si es menor de 10 milímetros, pero es persistente, lo vamos a encontrar de 3 a 6 meses, debemos considerar un seguimiento. Y si es un nódulo de 10 centímetros o más, debemos hacer una sospecha o tenemos que hacer muchos estudios para ver de qué se trata, ¿ya? Miren, en este caso, lo tienen aquí donde está esta línea verde, ¿sí? Si se dan cuenta es muy pequeño, ¿sí? Miren, de 4,96 milímetros, en este caso nos pone la longitud, ¿ya? Acá lo mismo, de 7,3 milímetros, ¿sí? Son pequeños nódulos que en sí son como vidrio esmerilado, ¿ya? Si recuerdan el vidrio esmerilado, pues se van a dar cuenta que es similar, ¿no? Miren, acá abajo también tienen un vidrio esmerilado. Si ustedes lo ven así, ustedes van a decir, es que eso es un vidrio esmerilado. Sí, pero está en forma de nódulo, lo procedemos a medir, pues y vamos a darnos cuenta de qué estamos tratando. Si es menor a 10 centímetros, podemos decir, bueno, es una infección. Eh, Sabemos que con un vidrio esmerilado, pues nos hace referencia que el paciente está con una enfermedad activa y que lo podemos tratar, ¿no? Entonces, procedemos a hacer el tratamiento, ¿no? Acá tenemos más, ¿sí? Tenemos más nódulos. Miren, en este caso de aquí, ¿sí? Acá tenemos muchos más nódulos, ¿no? Este más tiende a ser vidrio esmerilado, ¿no? El nódulo múltiple, en este caso es, por no decirles lo mismo, es lo que ya lo vimos en el anterior repaso, que era el patrón globoso, ¿sí? Son la manifestación más común de la metástasis hematógena, ¿sí? Como el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, cáncer de testículo, ¿sí? Y es esto, que ustedes bueno, los que estuvieron en el repaso anterior, se pudieron haber dado cuenta de que esto es un patrón globoso, ¿ya?
Asimismo, pues eh, hay que considerar si es que ya se está calcificando, no se están calcificando. En este caso tenemos una tomografía en ventana pulmonar, ¿sí? En donde no, como les digo, no podemos hacer el contraste ya con el hueso porque no sabemos si es que esto es del mismo color que el hueso, ¿ya? Muchas de las veces nos puede parecer igual, pero cuando hacemos la ventana mediastínica, sabemos que no está calcificado. Y nosotros podemos decirle, no, eso ya está calcificado, puede ser un nódulo maligno, en fin. Ya, mucho menos, pues en una radiografía, acá tenemos una radiografía, en donde ya podemos darnos cuenta, pues aquí miren, tienen como que si fuera el patrón globoso. De hecho, el patrón globoso también es conocido como patrón metastásico, ¿ya? Y miren, acá abajo tienen lo mismo, tomografía, radiografía. Tomografía en ventana pulmonar, acá también tienen una tomografía en ventana pulmonar donde pueden ver diferentes eh, nódulos, ¿no? Esto se conoce como patrón metastásico, patrón globoso, ¿ya? O nódulos múltiples, ¿sí? Ahí están los ejemplos de en qué nomás se va a ver, ¿sí? Y como les dice, pues su nombre representa metástasis, ¿no? Acá tenemos más ejemplos, y tenemos ejemplos de diferentes patrones, asimismo. Miren, por ejemplo, este es un patrón micronodular septal, ¿ya? La imagen sería 4. La imagen 4 corresponde a un patrón septal. Los que tuvieron el repaso anterior ya pueden recordar de que yo les decía de que el patrón micronodular se va a distinguir o va a sacar diferentes tipos de acuerdo a su distribución. Uno que seguía una red perilinfática, ¿sí? O una red, o puede ser una cisura, ¿sí? Los que siguen todo esto siguen una forma de una cadena, yo les decía, estos se los conoce como septal, ¿sí? Patrón septal. Los que están por lo general eh, al, al contorno del pulmón, ¿sí? En el parénquima pulmonar, pero lo respetan, es decir, no lo topan, se lo conoce como árbol en brote. Y los que están aleatorios, es decir, en todo lado, pues esto lo vamos a llamar patrón miliar, ¿sí? Acá también tenemos lo mismo, un patrón septal, ¿sí? Miren, acá tenemos un patrón metastásico, miren diferentes nódulos, ¿sí? Son diferentes nódulos, nuevamente no podemos compararlos si uno está calcificado, otro no, por ser ventana pulmonar. Acá tenemos lo mismo, diferentes nódulos, un patrón globoso. Si, por ejemplo, les ponen una imagen de esta y le dicen qué patrón es, ustedes pueden poner patrón en suelta de globos, patrón globoso, patrón metastásico, ¿sí? Y todo estará correcto. Acá tenemos un patrón septal. Si se dan cuenta, acá tenemos diferentes nódulos que siguen una línea, siguen un camino. Puede ser una red perilinfática acá, ¿sí? Miren, es como que sigue una sola cadena, como que sigue un gusano, yo les decía también, ¿ya? Entonces, esto se lo conoce como patrón septal, ¿sí? Acá tenemos diferentes, más que nódulos, son pequeñas porciones de vidrio esmerilado, ¿sí? En donde tendremos que hacerle estudios porque aparte de que no hay solo uno, hay muchísimos, tendremos que hacerle diferentes estudios, ¿sí? O hacer una ventana mediastínica para poder comparar. Bueno, el PET-TC es una prueba que probablemente ya la observaron en clínica también se menciona esto, sí, que es que nos sirve para identificar cuando un nódulo está calcificado, ¿sí? Eso es eh, una técnica que se utiliza pues acá para, se le inyecta, ¿no? Esta es una, por ejemplo, esta es una tomografía, ventana mediastínica, ¿sí? En donde podemos ver un nódulo. ¿Ya? Pero no tenemos la certeza de que si está calcificado o no, ¿ya? Muchas de las veces se tiene la sospecha, pero la imagen no nos permite porque muchas de las veces es un nódulo muy pequeño o a veces también está muy al centro del pulmón. Entonces, al nosotros
de ingresar con la aguja no podemos sacar una muestra y podemos causarle al paciente un neumotórax o cualquier otro problema, ¿no? Entonces, para no hacer eso, se le pone esta técnica, pues ya acá podemos observar que se está calcificando, ¿ya? Eso es el PTC, que como les digo, pues eso también se ve en clínica 1, ¿ya? Acá tenemos, miren, por ejemplo, acá abajo tenemos un patrón miliar, ¿sí? Este es el mismo paciente que el de acá. Esto es en una radiografía. Esto es en una tomografía, ¿sí? Esto es una tomografía, corte coronal, y esto es en una radiografía. En una radiografía, pues miren cómo se ve el patrón miliar, ¿sí? Acá tenemos el patrón miliar también. Acá tenemos, esto corresponde a una telectasia, ¿sí? Recuerden, un derrame era acá abajo, o también podría ser segmentario, pero era muy notorio. Esto corresponde a una atelectasia. Si se dan cuenta, acá tenemos la cisura pulmonar, o bueno, el parénquima pulmonar, ¿ya? Normalmente debería estar acá arriba. Acá tenemos todo esto, y esto representa esto de acá. ¿Ya? Es dependiendo del corte donde se lo hace, lógicamente, si lo hacemos el corte, lo hacemos acá, pues vamos a observar acá. Si lo hacemos acá abajo, pues vamos a observar todo bien, pero ¿cuál sería el chiste? Tenemos que ir siempre a la parte que está afectada. Y en este caso, pues tenemos una telectasia que se puede observar así. ¿Ya? Miren, ahí tenemos eh, bordes bien nítidos, ¿sí? Para los que estuvieron en el repaso anterior, saben lo que significa los bordes nítidos. En este caso acá tenemos, por ejemplo, siempre yo les mencionaba que en una radiografía tienen que hacer la comparación entre pulmón derecho y pulmón izquierdo, ¿ya? Pulmón derecho, todas las estructuras que yo vea que son o que no están presentes en el pulmón izquierdo, pues tengo que decir que eso no es normal, ¿no? Que eso se encuentra en un estado anormal, ¿ya? Tenemos que analizar todo eso. Esto de acá, es aire esto es aire en el peritoneo, ¿sí? Esto es un neumoperitoneo, ¿sí? Por lo general también hay por acá, ya dependiendo de la imagen, ¿no? Acá tenemos, miren, una comparación entre una ventana mediastínica, esto es tomografía, ¿sí? La tomografía, como yo les decía, era un poco más fácil, ¿sí? La tomografía, pues ustedes pueden ver ventana mediastínica, donde todo se ve negro, ventana pulmonar, ¿ya? En ventana mediastínica yo les decía, no se ve ni trama vascular, no se ve parte de los bronquios, bronquiolos, nada de esto. ¿Ya? Entonces, todas estas estructuras que ustedes pueden ver aquí, pueden decir que son nódulos, ¿ya? Miren, acá tenemos, me acuerdo que era un niño, eh, o sea, el caso que nos presentó acá, pues el doctor dijo que era un niño que tenía neumonía. Entonces, yo les dije la clase o el repaso anterior, ¿cuál es el patrón consolidativo que principalmente se manifiesta cuando un paciente tiene neumonía? El patrón que principalmente se ve cuando un paciente tiene neumonía es el patrón consolidativo. ¿Qué era el patrón consolidativo? En que no se puede ver. En ventana pulmonar no se puede ver ni eh, ni trama vascular. Entonces, ustedes aquí tienen la consolidación, ¿no? Todo esto es la consolidación. Ustedes pueden ver acá adentro trama vascular, no lo pueden ver. Trama vascular, recuerden que es esas líneas blancas que ustedes pueden ver aquí. Acá adentro no lo ven, ustedes ven ahí como que si fuera una sola más, ¿no? Ya, pero que sí se ve una consolidación, el broncograma aéreo. ¿Cuál era el broncograma aéreo? La parte negra que está dentro de la consolidación. Ya, estas pequeñas líneas que ustedes pueden ver aquí, perdón, esas pequeñas líneas que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Ese es el broncograma aéreo, que en una ventana pulmonar pues lo ven así, y en una ventana mediastínica es mucho más fácil. Miren, ustedes ya lo ven así, ¿ya? Entonces ustedes pueden decir, miren, eso es una consolidación, ¿ya? ¿Cuál era lo principal que se ve que se manifiesta con un patrón consolidativo? Una neumonía. Entonces el paciente tiene neumonía, ¿ya? Miren acá, tienen vidrio esmerilado, ¿sí? Patrón miliar, ¿sí? Son ejemplos. Miren, nódulo pulmonar solitario,
¿ya? Por ejemplo, este es un nódulo pulmonar solitario. Ya acá tienen un patrón miliar, un vidrio esmerilado. Sí, son diferentes patrones pulmonares que nosotros ya los repasamos, ya lo saben. ¿Sí? Acá, este podría confundirlos si es que alguien tiene la duda de qué sería esto. Por lo general, muchas de las veces tiende a confundir, o al menos a mí me confundía la primera vez que lo vi, con un patrón en mosaico. Ya porque yo les decía, recuerden que yo les decía que el patrón en mosaico era un espacio negro, un espacio un poco más gris, un espacio negro, un espacio más gris. Ya, yo al inicio lo veía así, pero no. Ya vamos a ver más adelante qué se trata esto. Esto es un enfisema, ¿sí? Hay diferentes tipos de enfisema centrolobulillar, enfisema paraseptal, ¿sí? Enfisema buloso. Entonces ya vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Pero esto es un enfisema. Acá lo mismo. Este es un patrón quístico, ¿sí? Y acá también tenemos un enfisema, ¿no? Miren aquí tenemos un patrón globoso, un patrón metastásico, diferentes nódulos acá dispersos, ¿ya? Por ejemplo, el de acá, si ustedes lo ven así, pues ese es un nódulo pulmonar solitario. A ese nivel, sin medirlo, podemos decir que es menor a 1 centímetro. Esperemos que sea menor a 1 centímetro, entonces decimos que es un nódulo benigno, ¿no? Acá tenemos vidrio esmerilado, ¿sí? Se puede ver la trama vascular, ¿sí? Estas líneas blancas son la trama vascular, ¿ya? Un patrón consolidativo, tenemos la consolidación y podemos ver el broncograma aéreo, ¿ya? Esto es el broncograma aéreo, tenemos la consolidación, entonces un patrón consolidativo, ¿ya? Recuerden que principalmente se manifestaba en un paciente con neumonía, pero no era el único caso, también puede ser un de origen traumático, como puede ser una contusión pulmonar, ¿ya? También se puede manifestar con una consolidación, ¿ya? Acá tenemos patrón en crazy paving. ¿Por qué crazy paving? Recuerden que yo les decía que el crazy paving, el patrón en crazy paving, pavimento irregular, se veía con vidrio esmerilado, que lo tenemos acá, si se dan cuenta, es una parte como que más borrosa, ¿sí? Todo bien, pero les decía que había engrosamiento, perdón, engrosamiento de la parte de, de la parte del septo, ¿no? Ya, del lobulillo interseptal. Entonces, toda esa parte de aquí está engrosada. ¿Por qué engrosada? Porque ya sé que a este nivel no debería estar en este grosor. Si ya estamos llegando al parénquima pulmonar, ya debe ser mucho más fino. Ya miren, incluso si aquí tiene esto que está mucho más fino, mucho más delgado, ya acá va a ser gruesísimo. Y aparte está dentro de lo que es el vidrio esmerilado. Entonces, eso es un crazy pain. ¿Ya? Bueno, ahí son otras tomas. Acá, por ejemplo, acá tenemos la coartación de la aorta. Sí, miren, acá tenemos la aorta. Miren, si se dan cuenta, la coartación de la aorta. ¿Ya? Bueno, los derrames pleurales, pues ya los observamos. Vamos a ver si encuentro lo de... Aquí está, la de diferentes clases de enfisema. Bueno, otro de los temas que les dije que íbamos a hablar el día de hoy, pues son lesiones cavitadas. Dentro de las lesiones cavitadas tenemos la bula, la caverna, ¿sí? Recuerden que en una tuberculosis, por ejemplo, se daba que se genera una caverna. Tenemos un tumor necrosado, un absceso, un quiste hidatídico, un quiste broncogénico, ¿sí? Y una malformación arterioquística, ¿no? Eh, una bula, ya, vamos a comenzar con una bula. Miren, por ejemplo, una bula es la imagen de la derecha que ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Una radiografía, si se dan cuenta, una bula es de pared muy delgada, ¿ya? No tan delgada como lo es un quiste. Aparte, una bula es muy grande, ¿ya? ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, esta es una caverna, ¿sí? Estas son cavernas. Por lo general, las cavernas no tienen
Por lo general las cavernas no tienen como que un nivel de pared. Esas pueden ser de pared grande, de pared gruesa, ¿ya? Miren, acá tenemos, esta también es una caverna. Esto de aquí se conoce como absceso. ¿Por qué es un absceso? Porque está lleno de pus, ¿sí? Todo esto es líquido, pus en este caso, ¿ya? El caso que les ponía acá, por ejemplo, esto es una bula, ¿ya? Y esto es una bula, pero con un absceso adentro, es decir, que es una bula que se infectó y se formó un absceso. Miren cómo se ve esta parte de aquí, que es líquido, que corresponde al líquido, ¿ya? Es una bula junto con un absceso, ¿ya? Posteriormente se procedió a curar todo eso, realizar un tratamiento, pues sí, ya queda el paciente, sí, ¿ya? También les mencioné antes, yo les había mencionado que en el nódulo pulmonar solitario, cuando es un nódulo benigno, encontrábamos el signo de halo. El signo de halo es esto que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? En una radiografía, miren, por ejemplo, lo ven así. Es como que ven una parte consolidativa, por decirlo de ese modo. No es una consolidación, pero ustedes pueden ver una pequeña línea que ustedes ven aquí, ¿ya? No sé si la logran apreciar, ¿sí? Esto se conoce como el signo de halo. Que miren cómo se ve en una radiografía y ya les voy a presentar en una tomografía. Miren, este es el signo de halo, ¿ya? Es un nódulo, nuevamente les recuerdo, era un nódulo, ¿ya? En donde vamos a tener el signo de halo, ¿ya? Ese es un halo, ¿ya? Eso es una ventana mediastínica, esto es una tomografía de corte coronal, ¿sí? En donde tiene una ventana mediastínica, ¿ya? Acá una tomografía, lo mismo, corte coronal, si no me equivoco, ¿sí? Ventana pulmonar, y acá tenemos el mismo signo de halo, ¿ya? Este caso ya es porque es un nódulo maligno, porque miren, ya tenemos especulaciones, por acá tenemos la cola pleural, es mayor lógicamente a 1 centímetro, ¿sí? Y tenemos el signo de halo. ¿Ya? Entonces siempre igual hay que tener los diferentes criterios, ¿ya? Para nosotros poder analizar un nódulo. Siempre tener en cuenta el contorno, ¿sí? La cola pleural, el tamaño, principalmente el tamaño, ¿sí? Para nosotros poder realizar o poder estar seguros acerca de qué nódulo estamos tratando, ¿no? Si se dan cuenta, no tiene calcificaciones, ¿sí? Esas no son calcificaciones. Recuerden, para compararlo, pues comparan con el hueso, ¿no? No tienen ninguna calcificación, ¿ya? Miren, acá tenemos muchos más ejemplos. Miren, esto es una bula, ¿ya? Esto es una bula, esto es una caverna, ¿sí? Esto ya tiende a ser un tumor, si se dan cuenta eh, es parte de consolidación. Miren, una consolidación, ¿sí? Tenemos el broncograma aéreo y aparte ya está con una cavitación. Esto ya es un tumor. ¿Por qué un tumor? Porque recuerden que yo les dije que la consolidación puede también ser un tumor, ¿sí? De acuerdo a cómo se esté manifestando, cómo se esté presentando este, ¿ya? Acá tenemos patrón metastásico. Miren, los diferentes nódulos, ¿ya? Están acá presentes, todos esos nódulos, un patrón metastásico. No podemos compararlo con el hueso. ¿Por qué? Porque es ventana pulmonar. ¿Ya? Patrón quístico. ¿Sí? Aquí si se dan cuenta, pues ustedes, ¿dónde está la lesión? Hace la pregunta a la imagen. Bueno, acá, como estamos tratando, pues, estamos tratando de lesiones cavitadas, pues lógicamente, en este caso, pues como ayuda, les tenemos que buscar una cavitación. La cavitación la tenemos aquí. Miren, una bula que está aquí presente, ¿no? Esta es una bula, ¿sí? Y ahí está, pues, la lesión cavitada. Y ahí está. Es el mismo paciente. ¿Ya? Miren, ahí está la bula. ¿Sí? Pasamos a enfisema.
No sé si les quedó claro acerca de lo que son las cavitaciones. Bueno, miren, como les dije, pues un absceso cuando está infectado, cuando hay líquido. Miren cómo se ve en una radiografía, miren cómo se ve en una tomografía. ¿Ya? Este es un tumor. En este caso de aquí, a ver, también les hacía mención el repaso anterior de que siempre que veamos una cavitación, veamos bronquiectasias, que aún no hemos visto, ya vamos a ver, y el patrón árbol en brote, no tengan duda de que ese paciente, en sí, con certeza, digan que ese paciente es un paciente con tuberculosis, ¿sí? Eso es fijo, lo van a encontrar en cualquier bibliografía, ¿ya? Es un paciente con tuberculosis, ¿sí? El signo de halo, nuevamente en una radiografía, aquí dejen ver si encontramos un signo de halo, aquí el signo de halo, en este caso, acá, ¿sí? Aquí lo tenemos, acá, acá abajo, ¿sí? Que recuerden que me representa un nódulo y de ahí pues tenemos que basarnos en las diferentes características para poder observar cerca de qué nódulo se trata. Encontramos la bula, nuevamente, y pasamos al enfisema. Enfisema, pues sabemos que es la dilatación anormal permanente de las vías aéreas distales al bronquiolo terminal, con la destrucción de las paredes alveolares sin evidencia de una fibrosis. En sí, lo que nos importa en la parte práctica es saber identificar. La teoría es, hay diferentes conceptos, diferentes características que tenemos que tenerlas en cuenta, pero de ahí a tratar de ver qué es enfermedad, cuál es su fisiopatología y todo eso, pues corresponde a cada materia. Eso no lo van a ver en imagenología. ¿Ya? No se lo van a enseñar. Solo les van a enseñar cómo se sepan identificar, cómo es la parte teórica que ustedes deben saber, ¿sí? Y en enfisema lo que nos importa pues es la clasificación. La clasificación para saber acerca de cada uno de ellos, saberlos identificar, ¿sí? Entonces tenemos un centro lobulillar, un panlobulillar, un paraseptal, un paracicatricial y un buloso, ¿ya? El buloso, pues ya ustedes conocieron una bula como es, ¿sí? Aquí tenemos cada uno de ellos, ya lo vamos a hablar de cada uno, pero para que vayan haciendo referencia de un buloso, es esto de acá. Por ejemplo, es esto de aquí, ¿sí? Donde ustedes ven como que dos bulas grandotas. Ya, eso es un buloso, un enfisema buloso. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El enfisema centrolobulillar son pequeños espacios redondos de baja densidad en la región central, ¿ya? Son de paredes finas, afecta predominantemente a los campos pulmonares superiores y tiene relación con el tabaquismo. El enfisema centrolobulillar lo pueden confundir con un patrón quístico. Es muy similar, ¿ya? Pero tenemos que observar ciertas características. Por ejemplo, en paredes finas, el quístico también dice paredes delgadas. Decimos que es lo mismo. Afecta predominantemente los campos pulmonares superiores. El quístico no es que solo afecta esto, el quístico afecta todo. ¿Ya? Entonces podemos también encontrarlo ahí. ¿Ya? Son pequeños espacios redondos, también son pequeños espacios redondos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos identificar a qué se refiere un patrón? Por ejemplo, este de aquí. Ese es un enfisema centrolobulillar. ¿Cómo sabemos identificar un patrón quístico de un patrón perdón, de un enfisema centrolobulillar? Primero, porque el patrón quístico es mucho más notorio, o sea, es mucho más la parte aérea, la parte negra que ustedes pueden ver ahí, es mucho más negra, por decirlo de ese modo, o sea, es mucho más clara. Ya acá, como si se dan cuenta, es como que un negro, pero muy opaco, como que no resalta el negro, ¿ya? En cambio, el quístico, sí. El quístico, déjenme ver si encuentro una imagen. Miren el quístico. Si se dan cuenta, acá sí se ve la parte negra, ¿no? O sea, se nota claramente. El otro es como que si fuera este color de acá.
¿Ya? Entonces así sabemos identificar un patrón, primero un patrón quístico y un patrón, un enfisema centrolobular, ¿no? Y otro de los puntos que ustedes tienen que tener en cuenta es que en el enfisema centrolobular al menos uno de estos pequeños espacios va a tener una arteria y ustedes, una arteria, una arteriola, que ustedes van a tener que buscarla, ¿ya? En este caso, pues vamos a ver, vamos a buscarla. Eh, a ver, en este caso la tenemos acá, miren. Tenemos el, el espacio con una arteria, ¿sí? Lógicamente acá tenemos la raíz, el camino de donde sigue la arteria, pues y acá tenemos el corte donde lo han hecho, ¿no? Vamos a ver si encontramos otro. A ver, les voy a poner más ejemplos. Eso es con respecto al centro lobulillar. Con respecto al panlobulillar, el enfisema panlobulillar es el patrón de destrucción más homogéneo, lo van a encontrar por lo general en todo. Recuerden que el patrón centrolobulillar era en la parte superior, acá es homogéneo, acá lo van a encontrar en todo. ¿Sí? Eh, es la destrucción uniforme del lóbulo pulmonar solitario, la distribución del predominio en los campos inferiores, ¿sí? Esto es la deficiencia de la A1 antitripsina y son más frecuentes las líneas largas. ¿Ya? Vamos a ver un enfisema panlobulillar. ¿Ya? Es esto de aquí. ¿Sí? Ese es un enfisema panlobulillar. ¿Ya? Este de aquí, miren, mucho ojo con este de aquí. Si se dan cuenta, está a los lados. ¿Ya? Ya vamos a ver qué enfisema es ese. ¿Sí? Miren, acá tenemos otro. Eso no es un panlobulillar, pero ya les voy a decir qué enfisema es ese. Ese se lo conoce como el enfisema paraseptal. Sí, es la destrucción de los conductos alveolares y alveolos en la periferia del lóbulo pulmonar solitario, ¿ya? Son espacios quísticos localizados en la periferia del pulmón, delimitados por tabiques de pared fina, se asocia con enfisema centrolobulillar y afecta a los lóbulos superiores. Miren, está en la periferia, ¿sí? Entonces, eh, cualquier parte que nosotros veamos acá en la periferia, eso corresponde a un enfisema paraseptal. Miren, enfisema paraseptal. Enfisema paraseptal, ¿sí? Este de aquí, no creo que tenemos la teoría acá, no. Este de aquí corresponde a otro tipo de enfisema, que era el enfisema cicatricial. ¿Ya? Este es un enfisema cicatricial, ¿sí? Si se dan cuenta ya dejó cicatriz, ¿sí? Miren, acá tenemos un paraseptal, un buloso, miren, un enfisema buloso, son diferentes bulas, ¿sí? Y pasamos a las bronquiectasias. Vamos a ver. Ah, ya. Con respecto a los hallazgos radiológicos, pues acá tenemos que saber, bueno, estos son de rayos X, ¿no? No tenemos, esas son tomografías. Acá pues tenemos imágenes radiológicas en donde por lo general tenemos acá tenemos que ya sabernos lo que corresponde a las estructuras anatómicas que encontramos acá, ¿no? Eso les mencionaba el repaso anterior. Les dije qué estructuras anatómicas nomás encontramos. Por ejemplo, aquí tenemos el comienzo del ilio, ¿ya? El ensanchamiento del espacio retroesternal, ilios gruesos, miren este ilio, ¿sí? Si se dan cuenta es grueso, ¿sí? ¿Ya? Miren, ¿sí? Ensanchamiento del espacio retroesternal, ok. Con respecto a las bronquiectasias, bueno, eso ya les he venido también mencionando, no les he dicho qué son,
pero ya les he venido enseñando ejemplos. ¿Sí? Las bronquiectasias son dilataciones bronquiales irreversibles que van a estar asociadas al engrosamiento de la pared bronquial. Recuerden, en la imagen que yo les presentaba al inicio del repaso anterior, yo les dije, o sea, como que, era un esquema que les decía que siempre vamos a tener como que la división septal y adentro vamos a tener siempre la arteriola, tenemos el bronquio y tenemos los alveolos, ¿no? Tenemos los alveolos, la arteriola que siempre está ahí, pues la, tenemos la arteriola, tenemos eh, el bronquio y tenemos la división septal, ¿no? Así era el esquema. Yo les dije que ese esquema es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente yo les dije, a ver, el aire se ve de color negro, entonces ustedes el bronquio no lo van a ver. ¿Ya? Porque lógicamente el bronquio ya también a ese nivel tiene pared muy delgada, muy fina, entonces no van a ver tampoco la pared. Lo que sí ustedes logran ver es la arteriola. ¿Por qué? Porque la arteriola es líquido y contiene líquido, entonces el líquido se pinta de color blanco. Ya, y eso yo les hacía mención. Entonces ustedes veían la división septal y un puntito en medio que correspondía a la arteriola. El resto era todo negro, que correspondía al aire, lógicamente, que está dentro de los alveolos y dentro del bronquio. Ya, la bronquiectasia es el engrosamiento de la pared bronquial, es decir, que esta pared del bronquio que me lleva el aire, ya va a estar ensanchada y ya lo vamos a poder observar. Ya, miren, por ejemplo, acá esto es una pared ensanchada, es una dilatación. Miren aquí, por ejemplo, esto decimos que es ya esto es una arteria, una arteriola, ¿sí? Y acá tenemos la dilatación del bronquio, ¿ya? Sí se puede observar. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo un engrosamiento también de la pared. ¿Ya? Miren diferentes bronquiectasias, ¿sí? Ya vamos a hablar acerca de los tipos de bronquiectasias, ¿sí? Pero para que lo tengan presente de a qué se refiere la bronquiectasia. La dilatación tanto del bronquio y el engrosamiento de la pared del bronquio, ¿sí? Recuerden que siempre va el bronquio y la arteriola. Déjenme ver si encuentro la imagen. Ajá. Ya, miren, eso es lo que yo les hacía referencia, ¿no? Siempre vamos a encontrar el bronquio, la arteria, los alveolos y el septo interlobulillar, ¿ya? Siempre vamos a tener esto de acá. Y eso lo podemos ver acá, ¿no? Entonces yo les decía que todo se pinta de color negro. ¿Por qué? Porque todos los alveolos y el bronquio contienen aire. Acá no puede, ustedes ven la arteria, sí, lógicamente. ¿Por qué? Porque contiene sangre, contiene líquido, ¿no? Y el líquido se pinta de color blanco. Ven el septo, correcto, eso lo pueden observar, pero adentro ustedes ven color negro. ¿Por qué? Porque todo esto contiene aire. La pared del bronquio lógicamente es muy fina, no está tampoco dilatado ni nada por el estilo, entonces ustedes ni siquiera lo pueden apreciar, o sea, no se lo puede apreciar, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando existe una bronquiectasia? Eso es lo que les digo. Este bronquio ya aparte de que se dilata, su pared se engrosa. Entonces nosotros lo podemos observar lógicamente ¿a dónde? Al lado de la arteria. Entonces lo encontramos, tenemos el puntito blanco y al lado vamos a tener una parte negra, un bronquio ahí ensanchado, dilatado y engrosado a la pared. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo en la bronquiectasia. Miren, tenemos el puntito blanco, ¿no? Que corresponde a la arteriola y tenemos ya el bronquio dilatado y la pared engrosada, la bronquiectasia. Entonces, de ahí tenemos diferentes tipos de bronquiectasias: cilíndrica, varicosa, sucular o quística, de tracción y en anillo de sello. ¿Ya? La cilíndrica, que contiene un diámetro uniforme, miren, ¿sí? Cilíndrica,
La varicosa, que también, para que ustedes lo tengan en cuenta, es una sarta de perlas, una forma de, como gajo de uvas, ¿sí? Miren, como que todo fuera todo fuera ahí, como que un poco de uvas ahí unidas y todo esto. La sucular-quística, perdón, este es el racimo de uvas, ¿sí? La detracción, que significa la fibrosis, ¿sí? Miren, esta es la quística y esta es la detracción, ¿ya? Acá tenemos muchas más bronquiectasias, miren, ¿ya? Miren, acá tenemos patrones pulmonares, también tenemos muchos patrones pulmonares. ¿Por qué siempre están asociados los patrones pulmonares con las bronquiectasias? Porque recuerden que muchas de las veces lo podemos ver en la tuberculosis, ¿sí? Causas de la bronquiectasia tenemos, puede ser por infección, puede ser de origen congénito, inflamatorio, por obstrucción, ¿sí? En anillo de sello también tenemos las bronquiectasias en anillo de sello. Por lo general, las bronquiectasias se van a presentar así, ¿sí? Miren este de acá. Por general las van a ver así, a menos de que ya hagan un estudio como que de cada una de ellas, donde van a poder observar diferentes. Pero por lo general, siempre al menos cuando se empieza a estudiar lo que corresponde a patrones pulmonares, ustedes ven bronquiectasias normales, ¿sí? ¿No? Cuando ven cavitaciones también se observan muchas bronquiectasias, ¿sí? Miren, acá tenemos más bronquiectasias, ¿no? A ver si esto ya vimos, ya vimos. Ya. Eh, bueno, la consolidación, esto también ya observamos. La atelectasia. Eh, Otro de los temas que hay que observar, pues, es la atelectasia, ¿no? La atelectasia saben que es la pérdida del volumen pulmonar. ¿Ya? Es decir, que es como que el pulmón como que se encoge en parte, ¿no? Sí, puede ser lobar, puede ser segmentaria, puede ser subsegmentaria. Sí, los cuatro mecanismos de que se te forme una telectasia puede ser obstructivo, una comprensión, puede ser por compresión o por compresión pasiva, por cicatriz o adhesiva, ¿no? Los signos, pues hay que ver principalmente esto de aquí. Signo directo, el desplazamiento cisural, ¿sí? Signos indirectos, desplazamiento de la tráquea, elevación o descenso del ilio, elevación de la mediafragma, acercamiento costal, el signo de la S y tal. Ya vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, miren, acá vemos el signo de la S itálica. ¿Cuál es el signo de la S itálica? No sé si alguien conoce la S itálica, que es como que una figurita así, como, sigue mi puntero, sí, ¿ya? Eso lo podemos observar acá. Ellos lo llaman S itálica, la verdad, es así, ¿ya? Esto se conoce como el signo de la S itálica. Sí, acá lógicamente tenemos la telectasia, sí, y una cosa importante, la tráquea siempre se desvía hacia el lado donde está, o sea, hacia el lado afectado, ¿ya? Miren, si se dan cuenta, la tráquea se está desviando, ¿no? ¿Ya? Entonces es un signo que tenemos que tenerlo en cuenta. Miren, acá tenemos la telectasia, nuevamente la S itálica, ¿sí? Ya, la telectasia, esto es una radiografía, ¿sí?
No se logra ver muy bien el desplazamiento de la tráquea, pero bueno, acá abajo lo podemos observar. Se puede observar también la carina, la división, los bronquios, ¿sí? Donde comienza el ilio, ¿ya? Tenemos más, miren la desviación de la tráquea, que es muy notoria, en este caso ya es muy notoria, signo de la S itálica, ¿sí? Acá tenemos también lo que es la atelectasia. Acá tenemos bueno, esto es una bronquiectasia, aquí tenemos bronquiectasias. Acá probablemente estos son un patrón árbol en brote, ¿sí? Y solo le falta la caverna para decir que es un paciente ya tuberculoso. Eso es una bronquiectasia, ¿sí? Miren, aquí está la S itálica. Esto es también tenemos la elevación del hemidiafragma, también era un signo a considerar, ¿no? La elevación del hemidiafragma, ¿ya? Esto es una tomografía, corte coronal, una tomografía en ventana mediastínica, corte transversal, ¿no? Miren el desplazamiento que existe, ¿sí? ¿Ya? Acá tenemos también lo que es la S itálica, miren, ¿sí? Y tenemos acá lo que corresponde a la telectasia. Bueno, esta imagen no se ve bien, parece que el paciente tuviera un derrame por lo que está aquí, pero no, o sea, si se dan cuenta, está acá, la elevación del hemidiafragma, sí, sí, miren, ahí tenemos una telectasia segmentaria con diferentes puntos, diferentes cortes, sí, miren, una radiografía, ventana mediastínica, ventana pulmonar, este es un corte sagital, sí, aquí tenemos, cuando les explicaba las ciertas características que tiene la tomografía, también les mencionaba de que eh, tenemos con medio de contraste y sin medio de contraste. Eso es algo que también ustedes van a escuchar muchísimo, ¿ya? Sin medio de contraste, lógicamente, donde no se pintan los vasos, y con medio de contraste, donde tenemos con una base de yodo, se van a pintar los vasos sanguíneos. Miren, también tenemos una atelectasia por aquí, ¿no? Son ejemplos de atelectasia, que es cuando se encoge el pulmón, por decirlo de esa modo. Es como que el volumen pulmonar se hace mucho más pequeño. Miren, ese paciente de acá, ¿sí? Este tiene un derrame. Miren, si comparan esto de aquí, con lo de acá, pues este tiene un derrame, ¿ya? Miren, por lo general los derrames, ¿a dónde van? Hacia la base pulmonar. Entonces, miren, ese paciente tiene un derrame. Acá tenemos la parte de la telectasia, ¿sí? Miren, esta es una telectasia, el derrame, ¿ya? Esto corresponde a un derrame también, en este caso un derrame pericárdico. Se dan cuenta por el contraste, ¿ya? Lógicamente, si aquí se le inyectara una solución, una base en yodo, pues esto tendría que pintarse, ¿no? Ahí tenemos más atelectasias, miren, la S itálica y miren cómo se ve acá. Atelectasia segmentaria, subsegmentaria, ¿sí? Miren en este caso, miren cómo se ve lo que quedó de pulmón, por decirlo de ese modo, ¿sí? Atelectasias, ¿sí? Miren acá, una atelectasia con una calcificación,
¿sí? Miren cómo se está calcificando ya la pared de la telectasia, ¿sí? Y acá tenemos, esto ya es patrones pulmonares, ¿no? Un patrón en vidrio esmerilado, vidrio ilustrado, un patrón en mosaico, ¿sí? Aquí sí corresponde el patrón en mosaico, ¿por qué? Porque si recordamos la teoría, era áreas de mayor densidad, es decir, áreas donde está la parte negra, donde no se ven muchos vasos sanguíneos, donde no se ve mucha trama vascular, y eh, lugares en donde tiene un aumento de la densidad, o sea, un aumento borroso de la densidad, o sea, donde se encuentra como que más gris, donde encontramos vasos sanguíneos, pero mucho más gruesos, miren, ¿sí? Entonces eso es un mosaico. Miren la telectasia, esas son atelectasias en cambio, una telectasia cicatricial, ¿ya? Neumotórax fue otra de las cosas que vimos la clase anterior. No vimos la teoría, pero vamos a tratar de explicarla, ¿no? Bueno, lo que corresponde pues a neumotórax en sí identificarlo, yo les decía que eso es muy, muy sencillo, ¿no? Neumotórax pues es la presencia de aire dentro de la cavidad pleural, eso lo tenemos en cuenta, ¿ya? Puede ser iatrogénico, sabemos lo que significa iatrogénico, ¿sí? Cuando ustedes están colocando una vía central, cuando se está colocando una vía central, una biopsia o se está realizando una toracocentesis, incluso cuando hace rato que les mencionaba acerca de lo del la técnica del PEPTEC, ¿ya? Que les decía que eso es una técnica que se utiliza para cuando se quiere obtener una muestra. Cuando el nódulo, por ejemplo, está en la parte como que central del pulmón, muchas de las veces se tiende a formar un neumotórax y no se puede obtener una muestra correcta. Entonces, para eso se utilizaba el PECTEC, ¿no? El neumotórax, como le digo, iatrogénico, puede ser traumático, espontáneo, sí, como dice, es la presencia de aire dentro de la cavidad pleural. ¿Sí? ¿Cómo reconocerlo? Se busca la línea pleural visceral que se encuentra paralela a la pared torácica. Esta línea, la verdad, yo no la veo mucho, pero es muy fácil identificar un neumotórax. ¿Sí? Hace rato también les dije que se dieran cuenta en cómo se encontraba el parénquima pulmonar y ya vamos a ver cómo es que es esto, ¿no? Miren, la línea que menciona la bibliografía, buscar la línea pleural visceral que se encuentra paralela a la pared torácica es esta. Esta línea que ustedes ven aquí que se encuentra paralela a la pared torácica, ¿sí? Es supuestamente donde comienza el neumotórax, ¿ya? Neumotórax en sí es aire, ¿no? Saben que eso es aire en la pleura. Ya, miren, siempre yo les decía que tienen que comparar la parte izquierda con la derecha. Y miren si se dan cuenta acá, es un pulmón completamente sano y acá no, acá se ve como nítido, ¿ya? Entonces la parte nítida es la parte de aire, es el neumotórax. ¿Sí? Miren acá, esa línea paralela, ¿sí? Y acá tenemos la parte nítida, ¿sí? La parte del neumotórax. Miren, aquí por ejemplo no se logra apreciar bien la línea paralela, ¿sí? Se supone que es una línea que cruza acá así, pero bueno, saben que la parte que está nítida, eso corresponde a aire y eso corresponde a un neumotórax, ¿ya? Yo ayer hacía la pregunta de que aparte de un neumotórax que tiene el paciente. Entonces, perdón, el martes, miércoles. Entonces me decían, y bueno, ya habíamos visto la clase de derrames, yo cuando les expliqué derrames les decía que en derrames siempre, en el pulmón normal, uno siempre ve esto, ¿no? Esto de aquí, ¿ya? Y acá no se ve. Y que cuando no se ve, corresponde a un derrame, ¿ya? Entonces, este paciente tiene un derrame, ¿ya? Y si tiene un neumotórax y un derrame, eso corresponde a un hidroneumotórax, ¿ya? Este es un paciente con un hidroneumotórax, ¿ya? Miren, acá tienen supuestamente la línea, tienen la parte nítida, eso corresponde a un neumotórax, ¿sí? Comparándolo acá con acá, se dan cuenta que acá está normal,
y acá está nítido. ¿Está claro? Ya, entonces esto corresponde a un neumotórax. Eso con respecto a una tomografía, en una radiografía. ¿Cómo se ve en una tomografía? Así. ¿Ya? Así se ve en una tomografía. Miren, esa es una tomografía normal de un pulmón normal. Esto de aquí, ¿no? Lógicamente, a ver, eso sería una ventana pulmonar, un corte coronal. Recuerden que el corte coronal es como cuando ustedes se ponen la corona, así, hace el corte en dos mitades, delante y atrás. ¿Ya? Entonces acá tienen todo esto que ustedes pueden ver aquí de color negro, que normalmente debería ser así, es esto de acá, es el neumotórax. ¿Ya? ¿Sí? Se ve como nítido, lo que ustedes veían nítido acá, en tomografía se ve así. Y eso es lo que queda de pulmón. Lógicamente esto hay que sanar, ¿no? Hay que hacer tratamiento. Miren cómo se ve un neumotórax, la parte nítida. O sea, esto es completamente nítido. Lo que queda de pulmón nada más. Queda de pulmón. ¿Sí? Miren, este es un pulmón normal y esto es un pulmón con neumotórax. ¿Ya? Miren, importante, muchas de las veces hacer ventana pulmonar y ventana mediastínica. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esta imagen de aquí, ventana mediastínica, ustedes van a decir, incluso podría parecerse de que eso fuera un tumor, ¿ya? Pero no lo es, ¿ya? Si ustedes ven así, ustedes dicen, no, pero es que mira, los dos pulmones están correctos, están bien. Si hay que compararlos, pues yo los comparo y están del mismo color, están, o sea, lo que hay es eso de aquí. ¿Pero qué es eso? O sea, eso puede ser un tumor que está saliendo de acá del corazón. Pues no, le hacen una ventana pulmonar y si se dan cuenta, este pulmón está completamente sano y acá no tiene nada, ¿sí? Acá está lleno de aire. Y esto es lo que queda del pulmón, de hecho. Y se logra ver en este color, ¿es por qué? Porque ya todas sus estructuras se han como que encogido. ¿Sí? Lesiones cavitadas, pues ya vimos. Enfisema también ya vimos. Bronquiectasia es lo mismo. Nódulos también ya vimos. Subsólido, múltiple, el PEC y TEC también. Y eso corresponde a el tema de pulmón. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si la desea hacer. Y si no, pues así concluye el repaso de imagenología, ¿no? Espero les haya servido, ¿sí? Y cualquier pregunta, pues igual tienen ahí el grupo, eh, si desean repasar o cualquier otra inquietud o otro tema que deseen, pues lo hacen conocer ahí al grupo, ¿no? De mi parte, eso es todo y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por su atención y que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, doctor Joe. Buen día.